bendiga. Me pasó como a Judy. ¿Dónde está Judy? Aleluya. Yo estoy mirando el reloj, digo yo, ¿soy yo o es el reloj? Pero no, esta fue la hora que el Señor quiso para que podamos escuchar la palabra que Él tiene preparada para cada uno de nosotros. Nuevamente Dios les bendiga. Recordarles que estamos en campaña de oración y por lo tanto el tema de hoy va alineado también a esos mensajes que han estado exponiendo los demás hermanos aquí delante. Y el día de hoy me gustaría que usted en su Biblia, si la trajo y si trajo la Biblia del celular, también lo puede utilizar. Vamos a ir a Mateo capítulo 6, versículo 9 al 13. Damos gracias al Señor por el privilegio y la oportunidad de estar en medio nuestro, de estar aquí también para compartir la palabra de Él con cada uno de ustedes. Mateo capítulo 6, versículo 9 al 13. También vamos a estar leyendo en dos versiones. ¿Pueden proyectar? Mateo capítulo 6, versión PTD. Bien, leemos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, que siempre se dé honra a tu santo nombre. Continuamos hasta el versículo 13. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. 12. Danos hoy los alimentos que necesitamos cada día. Y perdona nuestros pecados, como nosotros también perdonamos a los que nos han hecho mal. Amén. No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Amén. Bien. Sabemos que el tema que nos toca tratar es el Padre Nuestro. Y más que el Padre Nuestro, más que una oración como lo es un proceso espiritual completo, el Padre Nuestro. Y el propósito de esta palabra es mostrar que el Padre Nuestro no es una oración para que la memoricemos, sino un modelo de progresión, es un modelo progresivo de la relación con Dios que va a la rendición y finalmente a la victoria espiritual. En Mateo 6:9, Jesús no dijo, oren esto, sino oren así. Él no dijo, oren cualquier cosa, oren así. Oren así es de la manera en la que Él nos está indicando que debemos nosotros comunicarnos con el Padre. Y a modo de introducción, muchas personas saben cómo marcar el 911, ¿verdad? Se cayó alguien, pasó un accidente al lado de la casa, a una vecina le pasó algo e inmediatamente nosotros vemos la ambulancia y decimos algo pasó, porque la ambulancia representa emergencia. Y muchas personas saben marcar el número, pero no saben qué hacer cuando ocurre la emergencia. No saben la mayoría. Y muchas veces a nosotros nos pasa así. Muchas veces pasan situaciones en nuestro caminar con Cristo y esas situaciones que pasan en nuestro caminar con Cristo nos llevan a la aflicción, a la desesperación, nos llevan a un momento de ceguera espiritual y ahí estamos nosotros sin saber cómo vamos a actuar en medio de esa situación. Nos turbamos, nos desesperamos y entonces queda como a un lado el Señor, porque todo te nubla,
te nublas de una forma que se te olvida que el Espíritu Santo está contigo, que el Espíritu Santo es tu paracleto, que el Espíritu Santo está para guiarte, para dirigirte en esos momentos que enfrentas. De la misma manera, muchos saben recitar el Padre Nuestro, pero no saben cómo usarlo cuando la vida nos aprieta. El Padre Nuestro no es una repetición religiosa, es una ruta espiritual, un camino, una dirección que Jesús le enseñó a sus discípulos cuando le dijeron: Señor, Maestro bueno, enséñanos a orar. Jesús enseña esta oración en contraste con dos cosas que pasan en Mateo capítulo 6, versículo 7. Cuando oren, no alarguen demasiado su oración. No hagan como los que no conocen a Dios, que creen que porque hablan mucho, Dios les tendrá que hacer caso. La gente del mundo repite el Padre Nuestro, nosotros lo sabemos. Padre Nuestro, Ave María Purísima, y santificado, y Dios, y que Jesús. Y la gente lo repite y lo repite, porque ellos marcan el número de emergencia, pero no saben qué hacer en la emergencia. Pero Jesús nos enseñó a nosotros qué hacer en la emergencia y cómo vamos a utilizar la ruta del Padre Nuestro. También tenemos Mateo 6:5. Tenemos que Él nos enseña en contraste dos tipos de oraciones. Cuando oren, no sean como los hipócritas que les gusta pararse en las sinagogas y en las esquinas de las calles a orar en voz alta para que los vean. Les digo la verdad, ellos ya han recibido su recompensa. Y me alegra mucho que este mensaje que el Señor ha puesto en mis manos para compartirlo con ustedes esté alineado a muchas citas bíblicas que han pasado por este altar en los últimos días y en el mes también de enero, que el Señor como que nos está recordando una y otra vez a nosotros de que Él quiere que de verdad aprendamos a orar. Oraciones repetitivas al Señor no le interesan para nada. Dios no quiere que tú le repitas lo mismo de ayer. Y me daba tanta pena en mi adolescencia con un primo que tengo, que en ese tiempo era cristiano, y un día nos tocó compartir un alimento. Y dice: Señor, lo mismo que te dije hoy, te digo ayer. Y yo me quedé: ¿qué? Él repetía y repetía todos los días lo mismo. Y yo dije: ¿en serio? No, así no es que se ora. Así no es que la palabra me enseña a orar. Simplemente dice que Jesús levantó los alimentos, dio gracias y los bendijo. Oraciones para aparentar. Hay gente que le encanta aparentar, que saben orar, que se la comen orando, que son uno duro orando, o que a veces oran: Señor, gracias por el ministerio que me diste de intercesión. Padre, gracias por este ministerio pastoral que tenemos. Hay gente que lo hace así. Hay gente que ora de esa manera. Y es porque quieren presumir lo que Dios le ha dado, la posición donde Dios los ha colocado. Pero eso no es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. La oración verdadera transforma primero al que ora. Si quieres, escribe esa frase. La oración verdadera transforma primero al que ora, no por quien usted ora, lo transforma a usted. Por eso es el empeño de que el Señor quiere que nosotros oremos ese Padre Nuestro. Pero entrando ya en contexto de esta palabra, quiero compartir 10 puntos claves que nuestro hermano Rick Warren cita en este contenido de esta campaña de 40 días de oración, donde él hace mucho énfasis en enseñar a su congregación también a cómo orar, pero también lo comparte para que nosotros podamos saber. Y el primer punto trata de conexión. El número 1 es conexión. Y al principio les digo que cuando lo leí dije: ¿qué es eso, conexión? Soy sincera, dije: ¿de qué conexión? Pero ¿a qué se refiere esto? Y buscaba la manera, y buscaba la forma, y no me llegaba. Pero Dios sabe cuándo las cosas nos tienen que llegar, ¿verdad? Y primeramente va desglosando el Padre Nuestro por partecitas, como por pequeños fragmentos.
Y comienza diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos. Padre habla de relación, no de religión. Cuando yo le digo Padre, yo estoy agradando al Señor, porque el deseo de Él es que nosotros le hablemos como le hablamos a nuestros padres. El deseo de Dios es que usted se acerque a Él sintiéndose un hijo de verdad, sintiéndose un hijo que cuando falla hay un padre que le va a abrazar, aunque le pegue la correa a veces o le haga lo que vaya a hacer, ¿verdad? Pero ese padre le va a abrazar con amor y le va a recibir con amor, como la ilustración que tenemos en la palabra de aquel hijo pródigo que se fue y su padre lo esperó y lo recibió, porque ese es nuestro Dios. Y recuerdo que la semana pasada en la célula que tenemos con el hermano Aini y Víctor se hablaba de Jonás, y una frase que siempre me ha impactado de Jonás es que él le dice al Señor: es que yo sabía que tú eres Dios misericordioso, que tú eres Dios bueno y que tú te compadeces. Y en pocas palabras, yo quería que tú mataras a todos los ninivitas. Yo quería que tú acabaras con esa gente porque que son malos. Pero Él es tan bueno, Él es tan misericordioso, que Él permitió que Jesús muriera en la cruz para que hoy tú y yo, cuando doblemos rodillas, cuando estemos en cualquier lugar, podamos decir: Padre, te alabo. Padre, te reconozco como mi papá. Y me gusta cuando dice que si tu papá y tu mamá te desamparan, te dejan, con todo tu Padre Celestial te recogerá. Eso decía el pastor en el mensaje el domingo pasado: aunque papá y mamá te dejen, con todo Jehová te recogerá. No te va a dejar huérfano, no te va a dejar desamparado. Y hay otra frase que dice: Padre nuestro. Nuestro elimina nuestro egoísmo espiritual, porque Él es tu Padre, Él es mi Padre, Él es nuestro Padre, y Él engloba todo. Y cuando usted sale de la ciudad, que usted dice: voy a visitar una iglesia para congregarme, usted va a una iglesia y usted escucha a otras personas dominicanas, extranjeras, de cualquier lugar decir: Padre, porque es nuestro Padre. Él no tiene denominación, Él no tiene fronteras, Él no tiene religión, Él no tiene que yo amo a los católicos, que odio a los mormones. Todos podemos ser hijos de Dios si decidimos aceptar a Jesús, para que entonces podamos tener esa identidad de hijos que necesitamos. Y la frase que dice: en los cielos, afirma la autoridad y la soberanía de Dios. Padre mío que estás en los cielos. Te está hablando de los cielos, que Él es el dueño de todo, que Él es el creador soberano, que habita en su santo templo y que Él está en la plena disposición de acogerte como su hijo de verdad, y que tú te sientas de verdad acogido como hijo de Dios. No importa tu condición, no importa cómo estés, no importa cómo te sientas, no importan los fracasos, no importa nada. Él sigue siendo fiel, Él sigue siendo tu Padre y sigue siendo mi Padre. Y tengo la plena certeza de que cuando hay una hija que le ha fallado a Él, Él ha abierto los brazos y ha recibido a esta hija que ha cometido errores. Que cuando esta hija tiene un fracaso, o cuando esta hija mete la pata, o cuando esta hija dice algo que no debe de decir, esta hija puede ir a los brazos de papá y decirle: papá, perdóname porque no lo hice bien. Padre, perdóname porque lo que debía hacer no lo hice, pero ahí Él está. Ahí Él está para recibirte, para abrazarte. Y para que tú sientas que de verdad hay una conexión entre tú y el Señor por la gracia de Jesucristo. Por la gracia de nuestro Señor Jesucristo podemos tener esa conexión santa, esa conexión divina, que no la podemos alcanzar con nuestras propias fuerzas y con nuestros propios méritos humanos. Que por más cosas que intentemos hacer por nosotros, si la gracia de Jesús no nos arropa, nunca vamos a poderlo ver a Él como de verdad Él es: un Padre responsable, un Padre bueno, un Padre real. Que la realidad de tu Padre se meta en tu corazón y que de verdad tú entiendas que tienes un papá. Y que aunque tu papá terrenal quizás te falle y quizás te decepcione y quizás no esté, murió o algo, tienes un papá real
que de verdad se preocupa y se interesa por ti. En Romanos capítulo 8, versículo 15 dice lo siguiente: el espíritu que ustedes han recibido ahora no los convierte en esclavos llenos de miedo o temor. Al contrario, el espíritu que han recibido los hace hijos. Por el espíritu podemos gritar: Padre querido, Padre. Y en la versión 60 dice: Abba Padre, que significa papito lindo, papito mío, mi papá. Entonces, cuando tú aceptas a Cristo, cuando tú recibes a Jesús, el Espíritu de Dios te sella. El Espíritu de Dios viene sobre tu vida. Y el Espíritu de Dios entonces dice aquí que te hace un hijo de Dios. Por el Espíritu de Dios es que tú y yo podemos sentir esa paternidad de Dios. Por su Espíritu es que tú y yo podemos decir: tengo un Padre en los cielos que me ama. Tengo un Padre en los cielos que me vigila. Tengo un Padre en los cielos que vela por mi familia. Y tengo un Padre soberano, aleluya, que está presente en todo momento de mi vida. Aleluya. Usted sabía una cosa: ningún judío común se dirigía a Dios como Padre de forma personal. Entonces Jesús viene a introducir esa fórmula segura y directa e íntima entre usted, yo y el Padre. Ningún judío tenía la capacidad de ir al Señor como hoy usted y yo lo podemos hacer. Ningún judío podía decir por la ley: Padre, te amo, te quiero, te alabo, perdóname. No, porque en aquellos tiempos había muchas cosas que ellos tenían que hacer. Ellos tenían que cumplir con la ley. Y como el Señor vio que ellos no podían cumplir con la ley, ni tú ni yo podemos cumplir con la ley, Jesucristo, el único apto para cumplir con la ley, vino y murió para que tú y yo sí podamos cumplir con todos esos requisitos por el lavamiento de la sangre de Cristo sobre nuestras vidas solamente, porque es por la gracia de Cristo. El punto número 2 me está hablando de reenfoque. Hablé de la conexión, de la importancia que es reconocer a Dios como nuestro Padre que está en los cielos. Pero ahora vamos a reenfocarnos. Santificado sea tu nombre. Santificar no es hacer santo a Dios. Él ya lo es. Él sabe que Él es santo. Él sabe que su santidad es tan genuina, tan pura, que cuando Jesús estaba muriendo en la cruz tuvo que alejarse de Él. Padre, ¿por qué me has desamparado? Es que los pecados no van con la santidad de Dios. Una vida pecaminosa, una vida oculta, una doble vida, no va con la santidad de Dios. Él es santo. Él es eterno, Él es poderoso, Él no es cualquier padre, Él no es cualquier padre. Y aunque te ame y te quiera, si estás en pecado, su presencia no puede habitar en ti, no puede morar en ti su real presencia, porque su santidad no es compatible con las cosas pecaminosas de este mundo. Cuando digo santificado sea tu nombre, estoy reconociendo y honrando a Dios como mi prioridad. Yo tengo que reconocer que Dios es santo. Y cuando voy a su presencia, lo primero que debo hacer es conectarme y reconocer que Él es mi Padre. Y lo segundo que debo hacer es reenfocarme, porque Él quiere que yo le adore. Jesús dijo: oren así. Oren así, de esta manera ustedes van a poder tener oraciones efectivas. Pero si usted no ora de esa forma, no es que su oración no va a ser efectiva, Dios nos va a escuchar. Pero este es el modelo que yo debo de adoptar en mi forma de hablar con mi Padre Celestial. Salmos 96, 8 dice lo siguiente: alaben el nombre del Señor y lleven ofrendas al templo. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Alaben al Señor. Este salmo te está diciendo: dad. Cuando digo dad, es un mandato, porque la palabra del Señor es un mandato imperativo. Dad.
alaben al Señor. O sea, te está mandando a que lo alabes, a que lo adores, a que lo reconozcas, a que cuando estés buscando su presencia, diga: Señor, tú eres santo, tú eres sublime, tú eres eterno, tú eres soberano, tus atributos, tu santidad, tu gloria, tu majestad, me impresiona lo grandioso que eres, me impresiona tu creatividad, me impresiona lo bueno que eres, lo misericordioso que eres. Usted está adorando su nombre, reconociendo que Él es el creador de los cielos y la tierra, reconociendo de que cuando la naturaleza está hermosa, que usted puede contemplar todas esas cosas, usted lo está adorando, porque fue Él el que creó todo eso para el deleite de nuestros ojos y para la gloria de su nombre. Amén. Antes de cambiar situaciones, hay una verdad clave. Antes de cambiar situaciones, la oración corrige la perspectiva. ¿Qué situación estás enfrentando en estos momentos de tu vida? Que la oración quiere que tú corrijas esa perspectiva que tú tienes de esa situación. Yo voy a resolver eso como Dios me ayude. Voy a ir donde fulana, voy a hablar con fulana, voy a hacer conexiones, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, y tu Padre Celestial allá. ¿Qué es lo que ella está pensando? ¿Qué es lo que ella quiere hacer? ¿Qué es lo que él está pensando hacer sin mi dirección? Jesús dijo: nada puedes hacer fuera de mí. Si no consultas con tu Padre Celestial lo que vas a hacer, tu oración no va a poder enfocarse en la ruta que Jesús dijo que te va a ayudar a que tu oración logre la efectividad que necesitas. No es que no va a ser efectiva, pero se va a retrasar un poco más. Cuando hacemos las cosas bajo nuestra propia perspectiva, bajo nuestra propia condición, entonces le estamos diciendo al Señor: no te necesito, eres insuficiente para mí ahora porque yo puedo. Entonces cuando tú no puedes, que marcas el 911, que no sabes qué hacer con la emergencia, entonces ahí sí el Señor es suficiente. Él tiene que ser suficiente en todo. Él tiene que ser suficiente en lo bueno, en lo malo, en lo agradable, en lo desagradable. Él tiene que ser suficiente en todo. No puedes sacarlo a un lado para algo. Tienes que meter a Dios en toda la ecuación de tu vida, en todo el ciclo de tu vida. Él tiene que estar. Tienes que respirar a Dios. Tienes que hablar a Dios, todo con Dios. Yo recuerdo que una vez, una amiga mía y yo entramos en un proceso de 40 días de ayunos porque estábamos pasando una situación muy difícil y queríamos tener la dirección de Dios para poder resolver esa situación. Y cuando llegó el momento, cuando llegó el día de hablar, cuando llegó el momento de resolver, lo que más nos impactó fue que nos dijeron: ustedes no tenían que estar ayunando tanto tiempo para resolver esta situación. Y nosotros nos miramos y yo dije: oh, no, es que para esta situación quien tiene que estar primero es el Señor. Porque cuando yo meta a Dios en la situación, Él va a saber cómo yo voy a hablar para no herir ni ofender a nadie, para poder tomar decisiones sabias. Pero si no meto a Dios en la ecuación de mi vida, entonces voy a vivir de fracaso en fracaso y todo el tiempo voy a estar: yo me caigo, hoy me levanto, yo me caigo, hoy me levanto. No, si Dios está, dice la palabra del Señor que por más torpe creo que sea una persona y trata como de resbalar, no resbalará si anda en sus caminos. Y por más cosas que el enemigo quiera levantar en tu contra, por más cosas que el enemigo quiera hacer, el Señor no te va a dejar fracasar, porque tú eres su hijo y tú eres su hija. Amén. Tenemos el punto 3, que es la cooperación. Ahí dice: venga tu reino. Esta fue la parte que más me gustó. Y cuando los muchachos estaban adorando ahorita, dije: wow, Señor, qué lindo, qué chulería esta canción. Me la disfruté muchísimo porque sé que la canción tiene mucho que ver con esto de la cooperación. Venga tu reino. Y cuando venga tu reino, cuando está diciendo, cuando Jesús les dice a sus discípulos que oren que venga el reino, no es que el reino celestial que está allá en los cielos va a descender a la tierra, se va a establecer y tangiblemente tú y yo lo vamos a ver. No, es que ese reino de Dios se va a establecer en tu corazón y en mi corazón. Que venga tu gobierno a mi vida. ¿Cómo se mueven las leyes terrenales de un país, de un gobierno X? ¿Cómo son las leyes de los gobiernos? ¿Cómo son los gobernantes? ¿Cómo se rigen esas leyes? Entonces tú y yo pertenecemos a un reino donde hay leyes, donde hay reglas, que son reglas
para nuestro bienestar. Pero como los gobiernos humanos, los gobiernos imperfectos tienen reglas y leyes, muchas veces esas reglas, esas leyes solamente se cumplen a medias, no se cumplen de manera completa. Esas leyes muchas veces a nosotros nos decepcionan. Pero el gobierno de Dios, las leyes de Dios no nos van a decepcionar nunca. La palabra del Señor dice que la disciplina del Señor al principio no es causa de gozo, pero que al final tiene los frutos por los cuales tú te gozas. Ay, no, que el Señor te va a decir que tú vas a llorar y vas a gemir y te vas a quebrantar y vas a decir: Señor, pero es que yo estoy empujando esa puerta porque eso es lo que yo quiero y eso es lo que yo entiendo que es tu voluntad para mí. Pero cuando viene ese silencio de Dios, cuando viene esa respuesta de un no rotundo, tú te desplomas y te desbaratas, pero después del tiempo te levantas y dices: gracias, Señor, porque aunque yo me desplomé, me desbaraté, te hice berrinches como a un padre le hacen sus hijos. Entonces tú entiendes, porque Él te lleva a entender de que eso que pediste no estabas listo para prepararlo, o no era para ti, o Dios tenía otra cosa, otra asignación para tu vida que Él quería que tú desarrollaras, porque la capacidad que te dio quizás no era para ese lugar donde tú querías entrar, y Dios dejó ese tiempo de proceso para que cuando llegara el momento correcto entraras a funcionar donde Él te quiere funcionando. El reino de Dios es donde Él gobierna, y donde Dios gobierna hay rendición de cuentas, quebrantamiento, humillación. Donde Dios gobierna hay humildad, donde Dios gobierna no hay soberbia, donde Dios gobierna no hay discrepancias, donde Dios gobierna no hay cosas a medias, turbias, tambaleantes. Donde Dios gobierna todo es firme. Donde Dios gobierna, todo permanece, porque el gobierno de Dios viene a establecerte para que eches raíces y crezcas y avances aún en medio de los procesos. No pedimos que Dios nos ayude, sino que nos incluya en su obra. Y yo le decía a Víctor la semana pasada, o a Amy, recuerdo que íbamos hablando en el camino, y yo le decía: los únicos que le dicen a Dios que no son sus hijos, caramba. Son los cristianos los únicos que le dicen a Dios que no. Porque los que no son cristianos, cuando Él hace el llamado, se sienten indecisos y dicen: yo lo dejo para después, otro día yo me convierto. Pero nosotros tenemos la mala costumbre, en buen dominicano, de decirle a Dios: no, yo no quiero eso, yo no voy para allá. Yo ser pastora, yo hacer esto, ay no, eso es para fulana que está más preparada que yo. Hay gente que se está riendo porque se sienten identificados. Cuando Dios le dé una palabra a usted, alineado a lo que dicen las Santas Escrituras, porque vamos a hablar claro, cuando Dios le diga algo que se ajuste aquí y usted no lo haga, usted va a tener problemas con Él, serios problemas va a tener con Él. Porque entonces usted está desobedeciendo la palabra que Él le dio, que usted la encontró aquí. Todo lo que a usted le digan, ya sea en profecía, en oración, en búsqueda, en lo que sea, cuélelo por aquí. Búsquelo aquí. Señor, esto que me dijeron viene de parte tuya. Yo quiero que tú me hables por tu palabra y voy a esperar tu respuesta, aunque tenga que durar una hora en silencio esperando esa respuesta, pero yo sé que va a llegar porque tú no me vas a dejar esperando si quieres darme la respuesta inmediata. Y si no te va a dar la respuesta inmediata, te va a decir que esperes. ¿Cómo? No sé, pero Él tiene las formas de hacerte entender cuando es un espera. Él tiene las formas de hacerte entender cuando es un no. Él tiene las formas de hacerte entender cuando es un sí. Aleluya, alábelo, que Él merece que lo alabe. Yo sé que Él le está hablando a usted, y sé que Él le está hablando a su corazón, y sé que usted está loco por gritar: santo, pues hágalo, usted está en la casa de Dios, porque Él quiere escuchar su alabanza, Él quiere escuchar su adoración, Él quiere escucharlo a usted, decirle: Padre, gracias, porque me estás alimentando, me estás redireccionando, me estás enseñando cómo debo orar y qué pasos debo orar, porque Jesús me dijo que ore así. Pues de ahora en adelante yo voy a empezar a orar
así. Aleluya. Mateo capítulo 6, versículo 33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán. Pero ¿cuáles serán las añadiduras? Miren, hay gente que tiende a decir que las añadiduras son el carro, la casa, el novio, el matrimonio, el dinero, el buen trabajo, las bendiciones. Eso es gracia de Dios, porque Dios tiene todo listo. Todo listo. Usted, si no lo sabía, tiene un librito con todas sus obras escritas. Yo le decía a los estudiantes cuando cubría a Amy en una de sus licencias: miren, cada uno de ustedes tiene un libro. ¿Cómo, profe? Profe, ¿cómo es eso? Sí, cada uno de ustedes tiene un libro con su nombre, que Dios lo tiene. Profe, ¿cómo es eso? Fácil, yo se los voy a explicar. Cuando usted nace, ¿qué es lo primero que hacen cuando usted nace recién nacido, su papá y su mamá? Van a la Junta Central, le sacan una cédula, un nombre, la fecha, dónde usted nació, en qué ciudad usted nació, de qué país usted es. Y entonces también cuando ustedes van al médico que están enfermos, ahí le hacen un récord de lo que usted se enfermó, para que cuando usted vuelva a esa clínica, ahí ven ese récord. Mira, no le puede poner de inyección porque le hizo reacción tal cosa, a ese paciente ponle tal cosa, ponle esto. Y donde quiera que vamos estamos facturados. Donde quiera que vamos estamos registrados. Su número de cédula, su ID, díganos su dirección. En los bancos estamos registrados, donde quiera. Entonces, ¿usted cree que el rey de reyes, que el dueño de este mundo, no tiene registro suyo y mío? Dígame. Yo les decía, si en la Junta Central Electoral están todos los registros, número de folio, hora de nacimiento, fecha donde nació, nombre, apellido, le ponen un número de cédula de identidad electoral, que eso es suyo único, el Señor no tendrá otra cosa más de nosotros. ¿Qué no tendrá el Señor de nosotros? Entonces, yo me reía con ellos porque eso era una cosa muy grande. Y para usted y para mí nos da risa, pero sabemos que es verdad. Yo les decía también, la palabra de Dios dice que Él tiene contado cada pelito de nuestro cabello. Profe, eso es verdad. Sí, hasta los pelitos que tenemos que respira la piel, todo eso tiene un número. Y eso está registrado en el cielo, lo dice la Biblia, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, que cada hebra de cabello tuyo, el Señor la tiene contada y sabe cuántos son. Ay, que se me están cayendo los cabellos, sí, también Él sabe qué cantidad se te cayó. Aleluya. Gloria a Dios. Bien, esto no era parte del mensaje, pero si el Señor quiere que usted se ría, pues ríase. Bien, cuando me dice buscar el reino de Dios, primeramente, ¿qué yo busco en el reino de Dios? O sea, me está diciendo que busque primero el reino del Señor. Pero ¿qué es el reino de Dios? ¿Qué yo debo buscar en el reino? ¿Y qué voy a encontrar en el reino de Dios? Yo voy a encontrar salvación en el reino de Dios. Pero también voy a encontrar a Jesús para llevarlo a la gente que no conoce el reino de Dios. El reino de Dios se expande, crece y se establece a través de ti y a través de mí. Amén. Ore por cada persona que está en su grupo pequeño y dígale: Señor, que venga tu reino a esa casa, que venga tu reino al corazón de la gente que está en mi grupo pequeño, que tu reino invada el corazón de esa familia, que tu reino se meta en la mente de esa familia, que tu reino impacte a estas personas que yo estoy tratando de ayudar a encontrarte. El reino de Dios viene y yo tengo que expandirlo porque yo soy parte de ese reino, porque ese reino llegó a mi vida a través de alguien. El reino de Dios llegó a tu vida a través de alguien que lo buscó primero. A través de alguien que dijo: yo voy a poner a Dios primero en todo. Dios va a ser el centro de mi vida. Cuando yo empecé a estudiar en la universidad en UTESA, recuerdo
que nos dieron un libro para leer que se llamaba Los 7 hábitos de la gente altamente exitosa, creo, ¿verdad? Y ahí, en esos 7 hábitos, está el Señor, en primer lugar. Y cuando yo leí eso, yo dije, no, definitivamente, Dios, tú tienes que ser el centro de mi vida en todo, de ahora en adelante. Recién salida de la escuela, jovencita, adolescente, con muchas influencias, y tengo 38 y no me da vergüenza decirlo, con muchas influencias alrededor, muchas ofertas, muchas personas que yo quería imitar y muchas cosas que yo veía que me llamaban la atención. Pero yo decía, no, yo soy cristiana. Yosmeri, tú eres evangélica. Yosmeri, tú no puedes vestirte así. No, Yosmeri, no hagas eso. Yo misma me tengo que hablar. Háblese usted mismo, dígase, no, tú no puedes darte ese lujo porque tú le sirves al Señor y tú perteneces al reino de la luz. Amén. Y si pertenezco al reino de la luz, tengo que caminar como una persona que habita en un reino de luz. El gobierno de este mundo, que es el gobierno de las tinieblas, tiene a la gente ciego. Da pena cómo está la gente hoy en día, da tristeza ver a quienes reconocen, a quienes premian, y la gente que anda haciendo el bien está abajo, 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 porque el reino de la luz está arriba, 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 pero usted y yo estamos por encima del reino de las tinieblas. Amén. Tenemos esa posición que el Señor Jesús nos las entregó. Hay un desafío. ¿Dios gobierna solo mi iglesia o también mis decisiones diarias? ¿Dios gobierna solamente centro familiar de adoración o las decisiones diarias de todo el centro familiar de adoración? Es un desafío para ti en esta noche y para mí también pensar en si Dios gobierna solamente aquí en estas 4 paredes y de esa puerta para afuera mis decisiones son mis decisiones, como hay un libro que dice por ahí, ¿verdad? Mis decisiones son mis decisiones. De la puerta para afuera, centro familiar de adoración diariamente toma decisiones y el gobierno de Dios tiene que establecerse en esas decisiones. El punto 4 habla de la rendición, humillación, quebrantamiento. Hágase tu voluntad. Wow. Cuando yo leo la parte que dice que Jesús, el Hijo del Señor, llora en Getsemaní quebrantado porque su cuerpo está temblando, sus huesos están temblando, todas sus neuronas, sus vértebras, su mente, su cerebro entró en pánico porque él sabía lo que iba a venir sobre su cuerpo. Él vivió en ese cuerpo que tú vives, y cuando te duele cualquier parte, cuando te duele la cabeza, cuando te duele algo, cuando se te baja la presión, cuando se te sube el azúcar, todo eso Él lo pudo experimentar, y por eso cuando iba un momento antes de llegar a la cruz, Padre, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, porque si como yo quiero, yo salgo corriendo y suelto esto, Señor. Y le suelto el mundo a Satanás, que sigue acabando con el mundo. Pero no, Él decidió hacer la voluntad de... Ay, Dios mío. Decide hoy hacer la voluntad de Dios, no la tuya. Deja de andar de aquí para allá, sométete al Señor, afírmate y dile: Padre, yo quiero hacer un pacto de sometimiento a tu voluntad en mi vida. Que yo pueda de verdad, Señor, ser radical y hacer tu voluntad. Cuando nos está hablando de rendición, nos está diciendo que no es resignación. La rendición no es resignación. No es usted resignarte: ay, eso fue lo que me tocó, eso fue lo que Dios me dio, esa es la vida que me ha tocado, esa es la realidad que me ha tocado. Pero ¿qué vas a hacer con la realidad que te ha tocado? ¿Qué vas a hacer con la vida que te ha tocado? ¿Qué vas a hacer con la dificultad que te ha tocado? ¿Qué vas a hacer con esa prueba que te ha tocado? ¿Qué vas a hacer en medio de este momento? La voluntad de Dios, sencillito. Con esa realidad, con esa vida, con esa rutina, con esa persona difícil, con esa situación, hacer la voluntad de Dios.
así tranquilo, baje los brazos, humíllese, ríndase y diga: Señor, aquí estoy yo. Haz tu voluntad conmigo, porque si no hago tu voluntad, entonces me va a ir peor. Le va a ir peor si no hace la voluntad de Dios. Pero también, cuando usted dice hágase tu voluntad, es una confianza total en la sabiduría soberana de Dios. Él es el único sabio Dios, el único Dios sabio, y Él va a saber cómo darte las herramientas, cómo ayudarte para saber tomar decisiones. Yo recuerdo que estaba en una situación muy difícil y no sabía qué responder y no sabía qué decir, y el Señor me iluminó y dije: Espíritu Santo, dime qué hago, qué digo, qué respondo, porque ya no sé. Dime qué respondo. Inmediatamente yo pude doblegar como ese ego de que cuando yo estoy hablando con alguien yo soy la que sé, o cualquier cosa que nos pase, usted tiene que decir: Señor, dime qué hago, qué hablo, qué digo, Señor, que pueda calmar esta tormenta. La palabra blanda calma la ira, pero la palabra áspera enciende el fuego. Proverbios capítulo 3, versículo 5 al 6. Confía en el Señor total, no en tu propia, sino en la sabiduría de Dios. Versículo 6. Ten en cuenta a Dios en todo lo que hagas y Él te ayudará a vivir. Otra vez caemos en el punto: que sea Dios en todo en tu vida. No lo saques de nada, no lo saques de nada lo saques. En todo lo que tú hagas, tenlo en cuenta, tenlo presente en tus pensamientos. ¿Tuviste un mal pensamiento? Porque nos pasa. ¿Tuviste un pensamiento pecaminoso? ¿Tuviste un pensamiento raro? Señor, mira esta mente. Señor, tú sabes que yo no puedo a veces, pero aquí estoy. Limpia mi mente, dame sabiduría. La palabra del Señor dice en Santiago que a todo aquel que le pide sabiduría, Él se la da en abundancia y sin ningún reproche. O sea, Dios te da sabiduría en cantidad, pero si tú la pides. Cuando yo escuché por primera vez ese versículo, yo dije: no, Señor, todos los días. Y todos los días cuando yo oraba: Señor, dame sabiduría, dame sabiduría, dame sabiduría. Pero esa sabiduría tiene un costo. Aprender a manejarme, aprender a cómo hablar, aprender a cómo actuar en la sabiduría de Dios no es tan fácil, pero sí se puede lograr. Usted sabía que Jesús oró esa frase en el Getsemaní de: Señor, haz tu voluntad en mi vida. Tenemos la número 5, dependencia. Como en el cielo, así también en la tierra. Como en el cielo. Bien. Vivir en la tierra con los valores del cielo, ya no con los valores que ofrece este mundo, porque los valores que ofrece esta tierra, lamentablemente, por más que usted quiera hacerlo bonito, siempre tienen algo raro. Ya los valores que hoy nos muestran son clichés, son palabras, no son hechos, no son acciones. Ahora los valores se hace todo lo contrario a ellos. Ya la gente no actúa con respeto, ya la gente no actúa con paciencia, ya la gente no actúa con paz, ya la gente no anda con paz. Y hubo una frase de un doctor o un psicólogo en unos años atrás que se hizo muy famosa: usted tiene que pasar por un mejor para que no le linchen la vida en la calle. Y es así. Le chocaron el vehículo. Bueno, si usted se va a enfrentar a esa persona, yo lo felicito. Pero hoy en día usted no sabe con qué anda aquí en la calle y qué tiene aquí en la mente. ¿Qué tiene en su mente? No actuar por impulso, sino por dirección espiritual. Deje ese impulso carnal a un lado. Espíritu Santo, ¿qué hago? Vete con tu mica rota, vete con tu vehículo dañado, vete, te dije que te vayas. Y esa voz no es que te va a decir así durísimo, de que vete, no. Es suavecita, muy bajita, muy diminuta. Es como un pensamiento fugaz que viene. La voz de Dios en muchas ocasiones, para ver si tú tienes la capacidad de escucharlo en un momento de alta tensión. Porque esos momentos de alta tensión son los que te van a enseñar la sabiduría, son los que te van a enseñar a dejarte guiar por el Señor.
Lamentaciones 3, 22, 23 dice que las misericordias del Señor nuevas son cada mañana. Colosenses 3, 2 dice: concéntrense en las cosas celestiales y no en las... Ay, que la casa. Yo veo gente tan afanada con una casa, con una ropa, con un vestido, con un quehacer, con un trabajo. La gente se afana tanto, tanto. Y uno mismo conversa y dice: ay, esa señora que tantos años duró haciendo esa casa y al otro día se murió y no la disfrutó. Ay, esa señora que tanto trabaja y tanto se afana y no disfruta a sus hijos, no disfruta a su familia, no se toma el espacio, el mes, el tiempo, el día para irse de playa y olvidarse del mundo con su familia. Porque también aquí el Señor quiere que usted entienda que usted depende de Él, pero que también usted tiene gente que depende de usted. Y que usted tiene que comportarse como se comporta su Padre. Hay una canción que dice: Señor, yo quiero ser como tú porque Él quiere ser como yo, pero solamente es una canción, no es un hecho, no es una vivencia. Y no es cantar las cosas, no es recitar las cosas, es vivir las cosas. Que usted le demuestre a Dios que usted está viviendo para Él, haciendo las cosas que Él quiere que usted haga. Porque es muy lindo decir las cosas, pero es que yo todo lo que tengo que hacer, tengo que hacerlo para la gloria de Él, para que Él me vea. Hay una frase que me gusta mucho que dice: si Dios te vio, Yosmeri, con eso es suficiente. Ay, que yo quiero que me vean haciendo esto, que nadie me tomó en cuenta, que nadie me vio, que nadie me habla, que nadie me busca. Si el Señor te busca, si el Señor te ve, si el Señor te habla, si el Señor te responde, si el Señor está ahí contigo, ¿para qué tú quieres que la gente te siga entonces? Mejor que te siga el Espíritu de Dios, que te siga el Señor y no que te siga la gente. Porque la gente en un momento te va a destruir y te va a hundir, pero el Señor en un momento, cuando te estés hundiendo, te va a meter la mano, te va a sacar, te va a levantar y te va a librar de tu poderoso enemigo. Amén. Auxilio, danos hoy el pan de nuestro de cada día. Dios se interesa por lo cotidiano. Él hoy elimina la ansiedad del mañana. Él te está diciendo que lo que te dio hoy, ya hoy fue lo que... O sea, hay gente que entiende que tiene que guardar para mañana, hay gente que entiende que tiene que hacer muchas cosas para mañana, y luego para pasado, y luego para pasado, y nunca se detienen en el hoy. Dios está en el hoy, Dios está en el ahora, Dios está contigo ahora, estuvo contigo en el pasado, no te dejó morir, te sustentó, te proveyó, te levantó, te fortaleció. ¿Por qué no ha de hacerlo ahora? ¿Por qué no ha de hacerlo hoy? Él es el Dios de ahora, pero también es el Dios de ayer, de mañana y de los siglos y del futuro. Pero mientras Él prepara un futuro glorioso para ti, o que ya lo tiene preparado, Dios ya tiene preparado todo lo tuyo y todo lo mío. Yo me disfruto el hoy de cada día, porque el día de hoy traerá su propio afán, el día de mañana traerá su propio afán, el día que viene y luego que viene, cada cosa tiene una preparación para que entremos a ese día. Mañana usted sabe que va a trabajar, que tiene diligencias que hacer, que tiene cosas que hacer, usted lo sabe, pero no se preocupe por eso. Disfrute el ahora, disfrute el momento, disfrute el ya, disfrute la actualidad que es ahora. ¡Ay, corre! ¡Que mañana esto! No es que usted no va a planificar, no estoy diciendo eso. Dios quiere que cada día tú lo disfrutes. Porque su misericordia dice que es para cada mañana se renueva, cada día se renueva esta misericordia. Y Él tiene misericordia de ti hoy, tendrá misericordia de ti mañana, porque su palabra no falla, su palabra es real y Él promete eso. Jesús no enseñó a orar por almacenes llenos. Dígale que está al lado, Jesús no enseñó a orar por almacenes llenos. Jesús no te enseñó a orar por un almacén lleno, sino por provisión diaria. Dígale, por provisión diaria. Porque Jesús dice en la oración: el pan nuestro de cada día. El pan nuestro de cada año, de cada mes, de cada semana, de cada 2 días, de cada 3 días. No, dice el pan diario de cada día. Diario es que hoy hay un diario que me va a entrar, hay algo que me va a llegar, mañana hay algo que me va a llegar, que Él lo va a proveer, porque Él lo prometió. Purificación
aplicación, número 7. Perdona nuestras deudas, nuestros pecados. El pecado afecta mucho la comunión con Dios. Pero vuelvo y repito, vuelvo al inicio otra vez. Hay una conexión que tú tienes con el Señor. Hay una conexión de hijo que el Señor te dio. Úsala cuando tú necesites ser purificado por algún pecado, por alguna palabrota, por alguna falta, por algún gesto, por alguna acción contraria que contradice lo que tú profesas en el reino de Dios. La confesión va a restaurar la relación. Primera de Juan 1:9 dice lo siguiente. Primera de Juan 1:9, pero si admitimos nuestros pecados, Dios nos perdonará. Él es fiel y justo para limpiarnos. Señores, que nosotros seamos cristianos no significa que la maldad no esté en nosotros. Hay momentos que nos pasan cosas que nos llenamos de maldad. Nosotros, los hijos de Dios, los cristianos, los evangélicos. ¿Por qué que estamos aquí, señores? Si no nos llenáramos de maldad, estuviéramos en el cielo, estuviéramos enterrados en el cementerio. Eso ya no tienen de qué quejarse, no tienen maldad, porque ya llegaron ahí. Pero usted y yo, cada día luchamos. El apóstol Pablo decía, todos los días golpeo mi cuerpo, me golpeo, porque yo sé que el bien que quiero hacer no hago, mas el mal que quiero hacer, eso es lo que yo hago, decía Pablo, quien escribió todas esas cartas. Entonces usted y yo, si eso lo dijo él, que fue al cielo, que tuvo una vida, Dios mío, que quisiéramos nosotros tener, imagínese usted y yo en este tiempo que nos ha tocado vivir. El caso mío, que ando en una pasola y que se me atraviesan los motoconchos, que se me atraviesa un carro. No sale a veces una alabanza de mi boca, no sale un santo. A veces, o sea, no es siempre, pero a veces hay momentos en que nuestro corazón necesita limpiarse de toda maldad, y es porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, Señor, porque tú nos tienes que librar del mal, porque tú no nos puedes permitir caer en esa tentación. Protección. No nos metas, Señor, en tentación. Cuando está diciendo no nos metas en tentación, se está refiriendo a mí, no a que el Señor, porque la Biblia dice que el Señor no tienta a nadie. Dice, Señor, no me permitas caer en una tentación, no me dejes ceder otra vez, no me dejes, Señor, irme. Es rogando, es pidiéndole al Señor, no nos metas en tentación. No significa que Él te va a meter en una tentación, tú te vas a meter en una tentación. Y para no meterte en la tentación, para eso está esta parte en la oración del Padre Nuestro, para que usted tenga la capacidad de decir, Señor, tú sabes que yo soy débil con la chatica, como le pasaba a mi papá. Era débil con el ron, y siendo cristiano cayó en eso, pero Dios lo restauró y tuvo que declarar eso públicamente a la iglesia. Y cuando lo hizo, uno de atrás se levantó y dijo, yo también lo hacía. Dijo, yo me arrepiento porque yo también hacía eso. No, mi papá le pedía permiso al Señor para darse su traguito cuando estaba cansado, cuando estaba estropeado, cuando había trabajado mucho. Y tenía una esposa que no era cristiana, que le contribuía a pecar también. Y tenía una hija que era la que le mandaba la chatica porque tenía un colmado. Era una cadena, señores, para que usted vea que a lo mismo de la casa también el enemigo los va a usar para que usted caiga en esa tentación. Salga corriendo como José. José salió corriendo de una gran tentación, siendo un hombre. Entonces, Dios dará también juntamente con la tentación la salida, dice 1 Corintios 10:13. Él te va a dar la salida en ese momento preciso, cuando tú estés temblando por la tentación y quieras tocar esa tentación. Te va a dar una salida rápida. Alguien te va a llamar, alguien te va a decir, fulano, ven acá, esto es lo que, para que se te olvide. Porque la tentación no dura más de 5 minutos, señores, si usted lo piensa.
Eso es rápido que el enemigo lo pone para ver si tú estás débil, vulnerable y lo agarras. Y entonces después que te sientas culpable, que te sientas desechado por tu padre, pero mentira, tu padre, aunque tú caigas, te va a levantar en el nombre de Jesús. Y finalmente, victoria. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. La oración termina exaltando a Dios. La última palabra no la tiene el problema que tú tienes, la tiene el Señor. Tu victoria viene del Señor. Tu victoria viene del Señor. Recuerda eso, porque de Él es el reino, de Él es la gloria, de Él es el poder. Para Él no hay nada imposible. Jesús le dijo a sus discípulos, ciertamente lo que ustedes ven para los hombres es imposible o posible. Como dijo Jesús, ciertamente esto es difícil e imposible para los hombres, pero para el Señor nada hay imposible. Así que en este 2026, créale a Dios por su victoria, porque Dios le ha hecho promesas al Centro Familiar de Adoración, a usted, a mí, y viene la victoria del Señor. Romanos 8:37, en todas estas cosas somos más que vencedores. Más bien en todo esto salimos más que victoriosos por medio de Dios, quien nos amó. En resumen, el Padre Nuestro es un camino espiritual, comienza con relación, termina con victoria. Qué lindo. Den un aplauso al Señor.